Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Fundamental en la vida del ser humano. Las buenas decisiones nos llevan a una vida de bendición, pero también las malas decisiones nos llevan a una vida de maldición. Hoy quiero enseñarle acerca de la responsabilidad y el legado que yo le debo dejar a mi nación. Nosotros somos responsables no solo de nuestra familia, no solo de nuestra iglesia, no solo de nuestra localidad, sino también de nuestra ciudad y de nuestra nación. Cuando uno se convierte a Dios, uno no se da cuenta que se vuelve egoísta, porque uno se enfoca en uno nomás. Uno se enfoca en su familia, uno se enfoca en sus hijos, en salir adelante, en tener la provisión propia, en estar bien uno mismo. Pero uno ignora y olvida que si Dios lo puso a uno en un lugar específico, es porque ese lugar va a ser bendecido por ti. Quiero decirte en esta mañana que en ese lugar difícil donde Dios te puso, el propósito es que la bendición de Dios caiga a través de ti. En esa empresa donde Dios te puso, la gloria de Dios va a caer a través de ti. En esa familia, en ese lugar donde está ese jefe difícil, Dios va a hacer algo poderoso a través de ti. Y asimismo Dios nos puso en Colombia. Usted y yo hubiéramos preferido estar en las islas Fiji. Usted y yo hubiéramos preferido estar en San Andrés. ¿Cuántos quisieran estar en San Andrés? Hubiéramos preferido estar en Jamaica. ¿Cuántos les gustaría estar en Jamaica? O en la playa, ¿cierto? Pero no escogimos estar acá. También podríamos estar en Medellín, pero no, estamos acá. ¿Y por qué estamos acá? Porque Dios intencionalmente nos puso en esta ciudad y en esta nación con un propósito. No importa si vienes de Venezuela, Dios te puso en Colombia con un propósito. ¿Cuántos venezolanos hay aquí? Dios los trajo a esta nación con un propósito. Pero no importa si vienen de otros países. No importa, de Brasil, bueno, también hay gente de Brasil aquí. También hay gente de Perú. También hay gente de Uzbekistán, la localidad de Uzme. La localidad más bonita que tiene Bogotá. Sepan lo que así es. Cuando conozcan Uzme, van a saber que lo que digo es verdad. Dios nos puso ahí con un propósito. Y quiero enseñarles hoy del legado que tenemos que dejar donde Dios nos puso. ¿Cuántos están listos para aprender esto hoy? Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 14 al versículo 19. El apóstol Pablo escribe esta carta a esta iglesia en Roma, una iglesia con una tarea muy importante, pero a la vez difícil, porque en Roma habían muy poquitos cristianos y más bien había mucha perversión, había mucha iniquidad, mucho homosexualismo, lesbianismo, alcoholismo, droga. Y ahí Dios levanta una iglesia, un remanente pequeño, porque para Dios es muy fácil hacer cosas grandes con un puñado de personas. ¿Tú crees que es difícil que Dios haga cosas gloriosas en tu casa porque eres el único cristiano
Y quiero decirte algo: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial le plació entregarte el reino de Dios. Y tú vas a ver a tu familia adorar al Señor. Tú vas a ver a tu casa rendirse a los pies de Dios. Tú vas a ver a tu esposo, a tu esposa, a ese hijo que no quiere saber de Dios. Tú los vas a ver por cuanto Dios es un experto de hacer cosas extraordinarias con gente no extraordinaria. Y allí había un remanente de personas en Roma con un desafío de ser luz en medio de tanta perversión. En el capítulo 8 el apóstol escribe unas instrucciones para que aquellos que estaban en tremendo desafío de transformar Roma pudieran hacerlo con efectividad. Así que vamos a leer algunos consejos que él les da. Versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Alce su mano al cielo y declare conmigo: yo soy hijo de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18: pues tengo por cierto, a alguien Dios le va a hablar con este versículo. Lo hermoso de leer la palabra es que a cada uno Dios nos habla algo. Mire lo que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oye bien, yo no sé cuántos problemas estás atravesando hoy. Yo no sé cuántas luchas estás enfrentando. No sé qué tan profunda sea tu crisis, pero recibe este mensaje del cielo a tu corazón. Ten por cierto que la aflicción del tiempo presente que estás viviendo no es comparable con la gloria venidera que en tu vida ha de manifestarse. Para los tres que creyeron aquí, eso fue para los tres que creyeron. Voy a volver a decirle, Mire, uno la palabra de Dios la tiene que recibir. ¿Usted se acuerda cuando un soldado romano fue a interceder por un ayudante que estaba enfermo de muerte? Y ese soldado, el centurión, le dijo: mire, Jesús, solo suelte la palabra, ni siquiera vaya a la casa, solo di la palabra, porque una palabra tuya bastará para sanar. Usted no venga a la iglesia a escuchar algo bonito, usted venga a la iglesia a escuchar una palabra que va a sanar tu vida y tu corazón, a recibir una palabra que va a cambiar tu presente y tu futuro, a recibir una palabra que te va a dar dirección, a recibir una palabra que te va a dar bendición, a recibir una palabra que va a romper algo que se había detenido, que se había estancado, a recibir una palabra que te va a llevar a otro nivel, a recibir una palabra que te va a sacar empoderado, porque algunos de los que vinieron esta semana será la mejor semana de su vida. Algunos de los que vinieron esta semana van a lograr lo que en años no habían logrado, lo que en meses no habían logrado, esta semana lo van a lograr. Pero tienes que recibir la palabra, amén. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, todo lo que estás viviendo, lo difícil que estás viviendo, pastor, usted no sabe lo que estoy viviendo. No me importa lo que estás viviendo. Lo que sí me importa es que la palabra de Dios para tu vida es que lo que estás viviendo no es comparable con la gloria venidera de Dios que en tu vida ha de manifestarse. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación. Cuando dice creación, ¿a qué se refiere? Creación. ¿Qué es la creación de Dios? Dígame, ¿qué es la creación de Dios? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? La naturaleza,
los animales. ¿Qué más es todo? Mira lo que dice la Biblia. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora bien, lo que yo entiendo es que el apóstol está diciéndole algo a los hijos de Dios. Les está diciendo, mire, es un tiempo donde van a pasar cosas muy difíciles, pero en ese tiempo los hijos de Dios van a brillar. No los creyentes domingueros que no tienen una evidencia de cambio, no los creyentes que no muestran una transformación en su corazón, en su vida. No. Una cosa es ser creyente, otra cosa es ser hijo de Dios. ¿Sabes por qué llevas años creyendo en Cristo y no ha pasado nada en tu vida? Porque el impedimento para que Dios pueda hacer lo glorioso que tiene que hacer en ti, eres tú. Así que Dios necesita hacerte entender hoy que hay una cantidad de bendiciones, de victorias, de conquistas acumuladas para el momento que tú salgas de la condición de asistente dominical a un discípulo con carácter y genética de hijo, que donde pone su pie todo es bendecido, todo es prosperado y todo es transformado. Que donde pone su mano, como le sucedía a José, todo era de bendición y de grandeza. Tú tienes que entender que en este tiempo Dios va a levantar a sus hijos, porque ese es el anhelo ardiente ¿de qué? De la creación. El aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Diga conmigo, Dios está esperando, la tierra está esperando que yo me manifieste. Y tú empiezas a entender por qué Satanás ha puesto tanto tropiezo en ti. Porque tú eres un peligro para las tinieblas. Tú eres un peligro para el infierno. El diablo sabe que el día que tú te conviertas, ese día cientos de personas van a llegar a los pies del Señor. El diablo sabe que tu testimonio, tu transformación, tu cambio va a hacer que miles lleguen al Señor. Hace 18 o 20 años yo estaba en el alcohol perdido, en la rebelión, apartado de Dios, rodeado de gente incorrecta. El enemigo me tenía ahí porque él sabía que en algún momento yo estaría haciendo esto. Y como él sabía que en algún momento yo estaría haciendo esto, el enemigo quiso detenerme. Aprende a interpretar y a discernir las trampas que el diablo te ha hecho en tu vida para detener el propósito de gloria que Dios ya hizo desde el inicio hasta el fin. Porque si aprendes a entenderlo, sabrás que hoy tomas la decisión correcta y los próximos años serás un instrumento poderoso de Dios. ¿Puede darle un aplauso a Dios por eso o no? Diga conmigo, voy a ser un instrumento de Dios. Voy a transformar vidas. Voy a transformar naciones. Yo hablaba con un amigo que es pastor y le decía, y eso que yo tomé una decisión a los 18 años. El amigo que es pastor la tomó como a los 30. Y hablábamos y me decía, el diablo nos quitó mucho tiempo. Porque mis primos predican desde los 8 años. Mis primos en segunda generación. Aún a los 18 años nos quitó tiempo. Pero que se tenga el infierno, porque de aquí en adelante Satanás va a tener que restituir lo que por años robó a tu casa, robó a tu familia, robó a tus hijos. Escucha esto, si alguien, yo no sé para quién es esto, 7 veces Satanás tendrá que devolver todo lo que te ha quitado, todo lo que te ha robado en familia, en paz, en propiedades, en bendición, en ministerio. Y vendrá un tiempo de aceleración donde entenderás que no se puede perder más tiempo. Diga conmigo, no voy a perder más tiempo. Y voy a tomar una decisión hoy. Sí, el enemigo me tenía distraído porque sabía que yo era un peligro para él. Y entonces llevo 13 años liberando, predicando, sanando, profetizando, haciendo encuentros, miles de personas libres, miles de personas transformadas. Pero el diablo me quería ¿cómo me quería tener el diablo? En rebelión,
perdido, engañado, porque Él sabía que yo era un peligro para Él. Por eso quiero decirte en esta mañana que si hoy decides ser un verdadero hijo de Dios, la tierra va a sentir el poder y la autoridad que tú tienes para esta nación y para otras naciones de la tierra. Aquí hay gente que va a bendecir otras naciones de la tierra. Hay naciones que están esperando la manifestación tuya. Hay localidades que están esperando la manifestación tuya. Hay empresas que están esperando la manifestación tuya. Hay esferas, hay comunicaciones, medicina, ciencia, tecnología, abogacía. Está esperando la manifestación tuya. Porque todo fue creado por Él. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Todo fue creado por Dios. Dice la palabra en Colosenses 1:15, todo fue creado por Él y para Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16, ahí viene. Porque en Él fueron creadas, ¿qué? ¿Cuántas cosas fueron creadas en Él? ¿Qué son todas las cosas? ¿Qué es todo? ¿El arte fue creado por Dios? Sí. ¿La música fue creada por Dios? Le hace Ezequiel 28 en su casa. Todo fue creado por Dios. La música fue creada por Dios. La cultura fue creada por Dios. La economía fue creada por Dios. El teatro fue creado por Dios. La ciencia fue creada por Dios. La medicina fue creada por Dios. La tecnología fue creada por Dios. Las redes sociales fueron creadas por Dios. Pero el único que no sabía eras tú. El gobierno también fue creado por Dios, porque dice la Biblia que todo fue creado por Él y para Él. Y ahí continúa, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Dios. Diga conmigo, todo fue creado por Dios. Como todo fue creado por Dios, Dios no quería permitir que eso que fue creado por Él lo gobernara algo o alguien diferente a Él. ¿Cuántos me entendieron eso? Dios hizo todo. Y el agente de gobierno en la tierra que Él escogió, fuiste tú. Él te puso en esta tierra para gobernar. Te puso en esta tierra para sojuzgar. Te puso en esta tierra para conquistar. Pero ahí es donde en este tiempo la Biblia dice que la tierra está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Un hijo de Dios es diferente a un creyente. Un hijo tiene identidad. Un hijo tiene paternidad. Un hijo tiene genética. Un hijo se parece a su papá. Si el papá tiene rayas, el hijo también las tiene. Un hijo ora y lo sobrenatural se desata. Un hijo predica y hay milagros. Un hijo toma el micrófono y hay liberación. Un hijo exhorta, confronta, hace la voluntad de Dios. Los hijos son diferentes a los creyentes. Y yo estoy convencido que la iglesia, Dios está formando un pueblo. Es una fábrica de hijos de Dios. De este lugar saldrán hijos que transformarán las calles de Bogotá. Alguien tiene que recibir esto. De este lugar saldrán hijos que transformarán el arte, el teatro, la ciencia, la tecnología, la economía. ¿Por qué? Porque la tierra está esperando que tú te consagres, que tú te alinees, que tú te arrepientas, que tú cambies de mentalidad para usarte y ser un instrumento de gloria. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y por eso dice Isaías 60. Es una promesa para Israel, pero Dios está formando un pueblo verdadero de Israel. Y ese pueblo eres tú. Dios está formando un pueblo. Isaías 61, mire lo que dice. ¿Cuál es la promesa? Levántate. Dile a la persona que está a tu lado, a partir de hoy te tienes que levantar. No vamos a seguir siendo el basurero de Satanás. Nos vamos a convertir en hijos poderosos de Dios. ¿Cuántos están listos para eso? Yo no le estoy hablando de religión. Detesto la religión. Si yo hubiera conocido una religión, jamás hubiera decidido caminar con Dios. Yo conocía a un Dios vivo. Conocía a un Dios de poder.
13 años después de tomar la decisión, hoy digo, valió la pena. La mejor decisión en mi vida. Cuando miro el retrovisor, porque cuando miro atrás, no lo hago para regresar. Cuando miro atrás, lo hago para glorificar a aquel que me sacó del lodo y me dio una vida en abundancia. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que la mejor decisión la tomé a tiempo. Hoy tú puedes tomar esa misma decisión. Y en 10 años celebraremos juntos. Y vas a mirar alrededor, algunos ya no estarán. Y los que te criticaron al principio sabrán que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. No hay otro camino. No lo hay. Así que tienes que levantarte. Levántate. Esta es la promesa para ti. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Isaías capítulo 60 versículo 2. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas ¿sobre quién? No sé si está entendiendo lo que quiero enseñarle. Todas las promesas de Dios se cumplen en una persona. Las respuestas de Dios son personas. Los milagros de Dios son personas. Cuando Dios quiso sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, Él hubiera podido no usar a nadie, pero se estaba invalidando Él en su palabra, diciendo que el hombre sería cabeza y no cola, y que sería el agente de gobierno en la tierra. Por lo tanto, agarró al que nadie conocía, al inseguro, al que no sabía hablar, al que no tenía educación, al que no tenía formación, porque para Dios el que no sirve, sirve demasiado. Tomó a Moisés, lo sacó de las muchas aguas, lo sacó de la cultura torcida que había recibido y lo volvió en un abrir y cerrar de ojos en un liberador de la nación. Dios puede cogerte a ti hoy, si tú te arrepientes, sacarte del pasado oscuro y volverte un instrumento de transformación para tu generación. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Tinieblas y oscuridad cubrirán ¿qué? La tierra, las naciones, mas sobre ti, diga conmigo, sobre mí. Hay juicio en las naciones, muertes, destrucción, violencia, caos. Sí, todo eso va a pasar, está escrito en la palabra. Sin embargo, sobre ti resplandecerá la gloria de Dios. Sin embargo, sobre ti resplandecerá una esperanza. Sobre ti habrá bendición, sobre ti habrá sanidad, sobre ti habrá restauración, sobre ti habrá esperanza. Vas a ver cómo los que te rodean por el pecado estarán mal, pero en ti habrá una misericordia. No lo merecíamos, pero a Dios le plació, aún por encima de tus errores, bendecirte. Sobre ti, sobre ti. Y por eso aquí en Bogotá, por encima de la perversión, por encima de los pecados, de los delitos, uno ve naciones que progresaron demasiado. Estados Unidos, la constitución política de Estados Unidos fue escrita por pastores. Ahí hay una imagen, Miguel. Fue escrita por pastores. Y por eso las naciones que tienen los principios bíblicos son naciones ¿qué? Prósperas. Las calles son hermosas. Hay cultura ciudadana. El policía se respeta. Nunca veremos una foto que me indignó. Y le digo que desde el Consejo de Bogotá le daremos dientes a la policía para que retome su autoridad. Me indignó ver a la policía arrinconada. Una cantidad de vándalos hiriéndolas, que no son los jóvenes que protestan con derecho y lo hacen bien, porque hay que protestar pero pacíficamente, pero una cantidad de infiltrados agrediendo a la autoridad de una nación. Eso no tiene sentido. No, en Estados Unidos y en otras naciones, no solo Estados Unidos, en Europa, la autoridad es de bendición. ¿Por qué? Porque
los principios de la palabra fueron vinculados a esas constituciones. Incluso hay una persona llamada John Jay que fue constitucionalista, pastor, puso los principios de la palabra de Dios en esos escenarios de gobierno, en esos escenarios de autoridad. Y mire lo que decía él: la providencia le ha dado a nuestra gente la oportunidad de escoger gobernantes, y este es el deber, como también el privilegio e interés de nuestra nación cristiana: seleccionar y preferir a cristianos como gobernantes. ¿Por qué? ¿Por qué ellos decían esto hace tantos años? Porque ellos entendían que la gente que sabe ser hija de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Tienen dos cualidades naturales. La primera está en Mateo 5:13. Un hijo de Dios que se levanta en este tiempo, porque acuérdese que la tierra está esperando su manifestación. La tierra está esperando que usted se levante. Su barrio está esperando. Hay gente que, mire lo que le voy a decir, hay gente que está a punto de renunciar a un lugar incómodo donde Dios lo puso. Le voy a decir algo: no renuncie, porque usted tiene un plan de Dios poderoso ahí. Soporte, resista, que cuando usted vea cómo Dios empieza a usarla ahí, usted va a decir: tenía razón mi Padre Celestial. No es fácil. Obedecer a Dios no es lo más fácil, pero sí lo más seguro. Los hijos de Dios son sal de la tierra. Diga conmigo: yo soy sal. Pero en Mateo capítulo 5 versículo 14 dice que además de ser sal, somos luz. Hay jóvenes que Dios los puso en universidades difíciles a hacer luz. Hay jóvenes que Dios los puso en entornos difíciles a ir en contra de la corriente, porque ese es el llamado de Dios. Por eso estamos en un tiempo donde la iglesia, entendiendo lo que dijo el apóstol Pablo, se está levantando. Y la iglesia va a ser un ejemplo en Colombia para América Latina. La iglesia cristiana en Colombia nunca más será un eco. La iglesia cristiana en Colombia será una voz. Y nos van a tener que oír. Y nos van a tener que respetar. Y nos van a tener que encuestar, porque ni nos encuestan. A todo el mundo le preguntan menos a los cristianos, porque para muchos los cristianos son brutos y torpes. No se ofenda por eso, porque bien dijo el apóstol Pablo que este evangelio de poder para muchos es locura, pero para otros es poder de salvación. La iglesia primitiva entendió esto, que la tierra estaba esperando la manifestación. Entonces la iglesia transformó Israel. Mire que la iglesia que usted estudia en su Biblia fue la que revolucionó el imperio romano por el consejo del apóstol Pablo. Fue la que sentó bases para que los países europeos fueran prósperos, fueran desarrollados. Fue la iglesia primitiva la que aplicó esos principios y trajo desarrollo. Iglesia, hasta que no tengamos gobernantes justos, temerosos de Dios, las naciones no van a progresar. Hay un ejemplo tremendo para que sepa que más allá de una maestría, un doctorado, lo cual es bueno, se trata de gente correcta. Más de 9 gobernadores tuvo el departamento del Casanare, todos corruptos. Todos corruptos. Desangraron el departamento, lo endeudaron, lo robaron, fracasaron. Muchos de esos gobernadores hoy están presos. Llegó un domador de caballos, un agricultor sin experiencia en lo público, un buen administrador, que es el actual gobernador, Alirio Barrera. 4 años después entrega el departamento sin una sola deuda, con el mayor crecimiento económico, con las mejores vías, con los mejores proyectos. ¿Porque estudió en Harvard? No, porque es un hombre de Dios. ¿Lo está viendo?
Por eso quiero declarar que sus hijos serán los mejores abogados de la historia de Colombia. Quiero declarar que sus hijos serán los mejores empresarios. Tu hijo será el mejor odontólogo, tu hijo será el mejor biólogo, el mejor científico. Alguien tiene que recibir esto. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de la mesa, dice el Salmo 127, y tu esposa será una mujer de bendición. ¿Por qué? Porque sobre ti está el Espíritu de Dios. Diga, sobre mí está el Espíritu de Dios. La iglesia moderna abandonó la iniciativa de impactar todo. La iglesia tiene que ser como el sol es para la tierra. Diga bien. La iglesia tiene que ser como el sol es para la tierra. Desde afuera impacta e irradia. Y muchos de ustedes aman a Dios. Pensaron que la única forma de servirle a Dios era dentro de una iglesia. Y quiero decirles que Dios no solo los va a usar dentro de la iglesia, porque también Dios los va a usar acá. Dios te va a usar a ti para liberar generaciones, para tener casas de bendición, para predicar la palabra, para levantar redes, para ganar familias. En 8 días no vamos a caber en este lugar por la cantidad de familias que vas a traer. Dios te va a usar a ti para transformar familias. Satanás quiso destruir tu familia, se metió en un problema, porque ahora tú no haces sino restaurar familias. Dele un aplauso a Dios por eso. Pero la iglesia tiene que entender que la tierra está esperando la manifestación de los hijos. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Y tiene que llegar a estas esferas, vea. Tiene que llegar a la educación. Hace 3 años, la que dirige la política de educación en Colombia, o dirigía, porque oramos y la sacamos en el nombre de Jesús. Así fue. Oramos, salimos a marchar y a los 2 meses la sacaron de la cartera. La ministra de Educación. Pero ¿por qué esa ministra de Educación perversa quería imponernos una educación torcida? Porque ¿dónde están los cristianos que aman a Dios? ¿Dónde están los cristianos que aman a Dios? Tú tienes que levantarte a hacer luz donde Dios te va a poner. Y en las artes, ¿por qué las artes son solo imágenes perversas? ¿Por qué? ¿Por qué? Diga conmigo, porque mis hijos no han llegado todavía. ¿Y por qué? ¿Y por qué en la medicina hay prácticas que están en contra de la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Diga conmigo, porque mis hijos no han llegado todavía. ¿Por qué en los negocios hay tanta ilegalidad? ¿Por qué? Vamos, alce su mano al cielo y diga, porque mis hijos no han llegado todavía. La iglesia tiene que impactar. La iglesia tiene que recuperar. ¿Y quieres saber algo? La iglesia lo va a recuperar a través de usted. Usted tendrá un negocio ejemplar. Usted tendrá un negocio de bendición. Hay gente que tiene sus empresas que le van a dar empleo a miles de familias, a miles de personas, porque Dios te va a usar para bendecir y para transformar. El reino de Dios lo abarca todo. Colosenses 1:19, en la Nueva Versión Internacional, mire lo que dice: porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Fíjese que hay un diseño original que se dañó. Hay un diseño de familia que se dañó. Hay un diseño de economía que se dañó. Hay un diseño de educación que se dañó. Mire esto tan tremendo que encontraba en la Biblia. En Israel no hubo policía. No habían fuerzas militares ciudadanas para controlar a los individuos, porque los individuos tenían autogobierno. ¿Y saben quién le enseñaba el autogobierno? Los papás. ¿Saben quién enseñaba el autogobierno? La iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? Nosotros necesitamos llegar aquí, Colosenses 1:19, ponlo, a restaurar todas las cosas, porque el reino de Dios santifica todo. El reino de Dios santifica lo común. ¿Usted lo tiene en su Biblia? Colosenses 1.
Dice, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, versículo 20. Y por medio de él, ¿qué? Reconciliar. ¿Cuál es la palabra clave ahí? ¿Por qué cree usted que ahí dice reconciliar? Porque se separó. Ahora Dios, ¿qué quiere? Diga conmigo, reconciliar. ¿Y qué quiere reconciliar el Señor? ¿Sí ve por qué es tan importante lo que usted hace donde lo hace? Porque usted es un agente de reconciliación. Usted va a reconciliar algo que Dios le va a poner. ¿Cuántos maestros hay acá? Alce su mano. Maestros. Maestros, ustedes van a reconciliar la educación con principios y valores en esta nación. Ya eso no es importante. Ya no hay una cátedra de valores. Ya no se estudia el manual de Carreño. ¿A cuánto nos tocó estudiar el manual de Carreño? Nos tocó, ¿se acuerda? Eso ya no es importante. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que de esta iglesia se levantarán maestros a restaurar principios y valores. ¿Puede darle un aplauso a Dios o no? Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Restauración. ¿Por qué? Porque el reino de Dios santifica todo. Mire lo que dice la primera carta a los Corintios 10:31. Estamos hablando de dejar un legado a nuestra nación. Pero entienda, ¿sabe quién va a dejarle un legado a esta nación? Usted. Primera carta a los Corintios 10:31. Mire lo que dice. En conclusión, ya sea que coman o que beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Qué fuerte ese pasaje, ¿no? Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer ¿para quién? Para la gloria de Dios. Cuando vayamos en el centro comercial con la familia y comamos ahí en el piso de comidas, cuando usted se vaya a parar de ahí y mire la mesa, pregunte esto: ¿será que como dejo esta mesa glorifico a Dios? Cuando usted escoja la basura que desecha en su casa y que echa plástico, cáscara, latas, huevos podridos, todo lo revuelve en una sola bolsa y lo tira, pues usted nunca se pone a pensar eso a dónde va a dar y qué tanto daño hace eso. Pero cuando usted tenga toda esa mezcla de basura y usted no recicle en su casa, pregúntese: ¿esto agrada o no agrada a Dios? Porque ¿qué dice la Biblia? Cualquier cosa que yo haga, diga conmigo, cualquier cosa que yo haga, debo hacerlo para la gloria de Dios. Y así como Dios quiere restaurar tantas cosas, Dios quiere restaurar el gobierno también. Dile a la persona que está a tu lado: Dios también quiere restaurar al gobierno. ¿Qué dice Proverbios 29:2? ¿Qué dice Proverbios 29:2? Este proverbio es muy importante en este tiempo. Estamos a 8 días de participar en las elecciones locales. Y como pastores nos hemos puesto de acuerdo, todas las iglesias de Bogotá, oiga tan tremendo esto, las iglesias de las Asambleas de Dios, Cuadrangular, Cruzada, Panamericana, a enseñar estos principios. Todos los pastores estamos enseñando. ¿Por qué? Porque nosotros en la Biblia encontramos la formación que el pueblo necesita para elegir bien. Usted tiene libertad de elegir por la persona que quiera. La iglesia está recomendando uno. Usted tiene el derecho. Esto no nos puede dividir. Tenga libertad de votar por el que quiera. Nosotros le vamos a sugerir el que la iglesia está apoyando, pero sí debemos enseñarle qué debe tener en cuenta para elegir a alguien. Amén. Y usted debe salir a participar. Escúcheme bien. Le voy a dar un dato. Hace 4 años, de más de 5 millones de personas habilitadas para votar, solo votaron 2 millones. Porque estamos cansados, porque los políticos no cumplen, porque los políticos roban. Yo entiendo todo eso, pero no es posible que las minorías elijan por las mayorías. ¿Cuántos están entendiendo? No elegir también es una decisión incorrecta, porque es dejar que los peores gobiernen. Es la tarea del pastor enseñar. Mire lo que dice la Biblia.
Proverbios 29:2. Proverbios 29:2 dice que cuando el justo gobierna, cuando los justos gobiernan, en la nueva traducción actual dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, mas cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Ahora, mire lo que dice Isaías 33:22. Mire esto tan tremendo, está en la palabra. Usted aprenda los principios bíblicos, porque en los principios está el proceder correcto. Isaías 33:22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. ¿Qué encuentra ahí usted? ¿Qué encuentra ahí? Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es ¿qué? ¿Qué encuentra ahí? Las tres ramas del poder. Diga conmigo, el gobierno es de Dios. Isaías 32:17. Isaías 32:17 dice algo que tenemos que abrazar. Dice que el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Nunca veremos paz si no hay justicia. ¿Todo eso de dónde lo sacó, pastor? De la palabra de Dios. El problema es que los cristianos, cuando nos hablan de temas de política, ¿qué hacemos? Nos ofendemos. Cuando nos hablan de temas de política, nos vamos. Y no debe ser así, porque si Dios hizo el arte, el teatro, la medicina, la ciencia, la familia, la política también la hizo Dios. Retirarnos y no participar es ser irresponsable con nuestro deber civil. ¿Dónde está eso, pastor? Que yo tengo una responsabilidad de elegir. Acompáñeme rápidamente. Le voy a mostrar unos versículos que son claves. Deuteronomio capítulo 1, versículo 8. Diga conmigo: yo tengo la responsabilidad de elegir. Deuteronomio capítulo 1, si lo tiene dígame amén. Versículo 13. En la traducción actual: había desorden civil. Entonces Dios le dice a Moisés, en la diapositiva, Dios le dice a Moisés: si quieres orden, tienes que salir a elegir, a votar. Entonces cuando uno lee estos pasajes, uno cree que era para temas eclesiales, pero era para temas civiles. Entonces mire lo que dice. En aquel tiempo Moisés les dice: ustedes son una carga demasiado pesada para sobrellevarla yo solo. ¿Cuál fue el consejo de Dios para Moisés? Diga conmigo: elijan. En la versión Reina Valera dice: dame entre vosotros de vuestras tribus varones sabios, entendidos y expertos para ponerlos por jefes. Pero la versión actual dice: elijan hombres respetados, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré. ¿Qué? ¿De quién es responsabilidad de elegir el liderazgo de una nación? Nuestra. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta bíblicamente? Lo que dice la palabra: que sean sabios. Diga conmigo: deben ser sabios, deben ser entendidos, deben ser expertos, pero también deben ser morales, deben ser con principios. Éxodo capítulo 18 versículo 19 dice lo mismo. Éxodo 18, 19. Mire lo que dice: elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios. ¿Cuál es el requisito que yo debo tener en cuenta para elegir? Diga conmigo: gente que tema a Dios, que respeten los valores, que respeten los principios, hombres íntegros, que no se dejen sobornar, y los pondrás al frente del pueblo como jefes de 1000, 100, 50 y 10. Diga conmigo: tengo una responsabilidad con mi ciudad. Dios puso a la gente a elegir el liderazgo. En el Nuevo Testamento pasó lo mismo. Hechos capítulo 6 versículo 5.
En Hechos capítulo 6 versículo 5 dice la Biblia que había una escasez de liderazgo, de diaconado. Y esa escasez de diaconado los llevó ¿a qué? A elegir. Y en esa elección, Hechos capítulo 6 versículo 5, mire lo que dice: buscaron hombres que llenos del Espíritu Santo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. Diga conmigo, yo debo elegir. ¿Lo está viendo en la palabra? Iglesia, le pregunto, ¿lo que le estoy enseñando está en la palabra o no? Y si está en la palabra es la verdad. Y si está en la palabra hay que obedecer. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Quién lo eligió? Ok, ¿por qué eligieron a Esteban? Porque era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. 7 líderes que fueron la base de la iglesia neotestamentaria. Era gente llena del Espíritu Santo. Diga conmigo, debo elegir gente correcta. Pero estamos en un riesgo latente en estas elecciones, porque hay unos candidatos que quieren este modelo de familia. Hay unos candidatos que se quieren salir de lo que Dios dijo para establecer este modelo de familia. Aquí les voy a mostrar unas imágenes, porque vamos a orar esta semana para que sea Dios gobernando sobre esta ciudad. Usted no puede ser ajeno a esto. No, es que a mí no me importa. Candidatos que dicen que él no es candidato, pero influencia. Entonces él dice que toda forma o fuerza organizada debe apoyar el proceso de secularización y que Dios ya murió y nosotros no nos hemos dado cuenta. O sea, para él Dios no importa. Pero mire, la candidata que más probabilidad ha tenido en todas estas elecciones quiere imponer este modelo de familia. Y hay otro candidato que es el que también tiene más probabilidad de ganar. Mire lo que expresó hace un poquito en un medio de comunicación, que apoyaba contundentemente el modelo de familia contrario a la palabra de Dios. Le pregunto, ante esto, ¿qué hacemos nosotros como cristianos? ¿Nos enojamos y no participamos? ¿O salimos a protestar? ¿O salimos a defender? Mire una frase que dijo un varón de Dios llamado Calvino, Juan Calvino, reformador francés, un hombre de Dios, de autoridad. Dijo una frase que me sacudió cuando la leí: un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. No podemos callar. Yo no puedo callar. Me pueden criticar, me pueden señalar, pero yo podré llegar a mi casa, mirar a mis hijos de frente y decirles: por mi parte como pastor, denuncié y defendí mi nación. Porque nunca se hablaba de esto. Deuteronomio 17:25, un pasaje que nos da el apóstol, vamos a revisarlo. Deuteronomio 17:15. Deuteronomio capítulo 17 versículo 15. ¿Cuáles eran las instrucciones que Dios le dio en el Antiguo Testamento a la iglesia para elegir sus gobernantes? Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios, ¿qué? Usted no puede votar por el que le parece. Usted tiene que votar por el que Dios quiere. Y Dios quiere gente con principios. Dios quiere gente con ¿qué? Con valores. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea quién. Pero ante esta situación, mire lo que hizo la iglesia: metió la cabeza debajo de la tierra como el avestruz. ¿Se ha visto el avestruz? Cuando ve el peligro, ¿qué hace el avestruz? Se esconde. Mientras la ciudad se estaba destruyendo, mire, así hizo la iglesia en Colombia por muchos años. Así hicieron los pastores. ¿Por qué? Porque era un miedo para el pastorado hablar estos temas. Un terror. Y a mí no me da terror. Primero, porque me apoya a Dios. Segundo, porque estoy en la palabra. Y tercero, porque esta es una iglesia de reforma. Esta es una iglesia de transformación. Y esta es una iglesia ejemplar para Colombia. Dele un aplauso a Jesús.
Aplauda fuerte a Dios. Nosotros no vamos a tomar esta posición. No la vamos a tomar. Diga, yo no voy a tomar esa posición. ¿Qué dijo el reverendo Martin Luther King? Martin Luther King. Él dijo, una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice en su silencio. La iglesia no puede seguir pensando que la política es del diablo, porque bien dijo un hombre que ni siquiera temía a Dios, Platón. Platón dijo esto: el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. ¿Cuántos vamos a orar por Bogotá? ¿Cuántos vamos a orar por la ciudad? Pero no es suficiente orar, también tenemos que actuar. Termino con esto, iglesia. Al desentenderse la gente justa de los temas de gobierno, hay unas estadísticas impresionantes. Hay unas estadísticas de naciones muy cristianizadas. Les voy a poner algunos ejemplos. Dallas, Texas. Mire esto. El 20% de la población de Dallas es cristiana. El 20%. Y aunque el 20% es cristiano, es un lugar donde hay delincuencia, enfermedad, desigualdad económica, drogadicción, injusticia racial. ¿Por qué? ¿Por qué si hay tanto cristiano hay tanta situación difícil? ¿Alguien puede meditar esto que estoy diciendo? Le voy a dar otro ejemplo. África. En África hay una región cristiana al sur del Sahara. Dice que el 80% es cristiano. Imagínense eso. O sea, solo el 20% de la población no es cristiana. Y allí es donde más hay enfermedad, pobreza, corrupción y drogadicción. Norteamérica, enorme creciente número de creyentes, pero está en decadencia la moralidad, los principios, la ética. Subcontinente indio de Nagaland, 70%, el 80% es cristiano y el 70% de la población joven es drogadicta. ¿No le aterran estas cifras que le estoy dando? ¿Por qué? Colombia, para el 2018 se estiman que quienes integran las iglesias cristianas asciende a 10 millones de personas, lo que corresponde al 20% del total de habitantes según Sedecol. En Colombia el 20% es cristiano. Y pues no tengo que hablarle del país en el que usted vive. ¿Qué es lo que está pasando? Que necesitamos los cristianos salir a cumplir el propósito, ser luz, ser sal y transformar esta nación. Esta nación será bendecida a través de ti, a través de tu casa, a través de tu familia, a través de tus hijos. ¿Cuántos aprendieron algo importante hoy? ¿Por qué no le da un aplauso a Dios por lo que aprendió? Amén. Yo he estado en iglesias enseñando esto porque el liderazgo me dijo, hay que enseñarles al pueblo principios bíblicos para elegir. Y he estado en iglesias donde el pastor empieza a hablar de esto y la gente se sale ofendida. No podemos ignorar la palabra de Dios. ¿Cuándo esta nación será una nación de bendición? Una nación no es cristiana cuando todos los habitantes son cristianos, ya lo vimos. Una nación es cristiana cuando, número uno, escuche bien, número uno, cuando esa nación en sus leyes existe la palabra de Dios. Vamos a elegir alcaldes, concejales, ediles y vamos a seguir votando toda la vida. Tengan libertad de hacerlo. Nunca se ofenda con un pastor o un líder porque él tenga una inclinación por un candidato. Usted elija porque usted le responde a Dios. Pero en lo que usted elija, cerciórese de que la persona que está eligiendo respete los principios de la palabra de Dios.
Una nación será cristiana cuando sus leyes reflejen a Dios. Y por último, cuando sus ciudadanos reflejen a Dios. Amén. ¿Estamos listos para defender la ciudad? ¿Estamos listos para defender la nación? ¿Estamos listos para evitar que esta ciudad sea gobernada por gente incorrecta? Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a dejar un legado en Colombia. Vamos a dejar un legado en la nación. Todas las iglesias de Bogotá, en su mayoría, han decidido apoyar al único candidato que defiende la vida, la familia y los principios. Usted tiene libertad de votar por el que quiera, pero la iglesia ha recomendado al doctor Miguel Uribe Turbay. Y quiero pedirle que oremos para que Dios haga su voluntad, pero que si es la iglesia la que decidió apoyar a este joven, es el más joven pero con más experiencia, Dios lo respalde. Estamos en una guerra de valores, estamos en una guerra de principios. Lo nuestro no es juzgar, lo nuestro no es señalar, lo nuestro es bendecir. Y yo quiero mostrarles un video que le